Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Gracias por estar sintonizándonos. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema cáncer de próstata. Un paciente que pasó por la experiencia de un cáncer de próstata expresó: el cáncer de próstata, terror de todo hombre vivo. Con esta expresión, él quiso darnos a entender todos los momentos críticos que él tuvo que pasar durante esta enfermedad. Tanto así que hasta escribió un libro en donde él cuenta toda su experiencia para ayudar a otras personas a sobrellevar este tipo de cáncer. Nuevamente con nosotros tenemos a la doctora Lizeth Campos. Ella es médica, patóloga, presidenta de ASAPRECAN, la Asociación de Prevención del Cáncer de El Salvador, y ella va a estar terminando prácticamente este tema con nosotros y aclarando algunas dudas que quedaron del programa anterior. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer tiene el lema que queremos dejar también en esta charla, el cual es que el cáncer también se puede prevenir. Vamos a continuar hablando sobre todo lo que usted debe conocer sobre el cáncer de próstata. Doctora, las estadísticas dicen que cuando se diagnostica este tipo de cáncer en el hombre, prácticamente ya el cáncer está en etapas avanzadas. ¿Hay alguna forma de que se pueda prevenir o detectar tempranamente? Cuando un cáncer se encuentra en etapas avanzadas, se está refiriendo que el cáncer se ha extendido más allá de aquel órgano al cual le ha dado origen. Y sí, ¿verdad? Cuando se puede detectar tempranamente, es decir, en sus estadios iniciales, antes de que el cáncer dé síntomas. Y este caso también se aplica para el cáncer de próstata, donde existen dos pruebas de detección temprana. Una de ellas, habíamos hablado un poquito más en la anterior charla, es la determinación en sangre de los niveles de concentración del antígeno prostático específico, que es una proteína que se produce exclusivamente en la próstata y que cuando los niveles de esta proteína aumentan en sangre, indican que algún problema está sucediendo con la próstata. Pero además de esto también habíamos hablado del examen digital del recto, por medio del cual un médico hace un examen donde palpa la próstata para realmente detectar aquellos tumores en sus estadios iniciales. Pero es importante saber que si los resultados de una de estas pruebas son anormales, no necesariamente está indicando que el hombre tiene cáncer de próstata, sino que se necesitan hacer pruebas adicionales, ¿verdad?, para determinar si se trata de un proceso en crecimiento benigno, de una inflamación o de un cáncer. Y la prueba con la cual se determina si un proceso es benigno o maligno es la biopsia de próstata. ¿Existen algunos factores de riesgo que hacen que determinada población de hombres presente este tipo de cáncer? Cuando hablamos de un factor de riesgo, nos estamos refiriendo a aquellas condiciones que pueden ser externas o pueden ser internas a la persona, que su presencia hace que aumente el riesgo de contraer una enfermedad. En este caso, cuando estamos hablando de factores de riesgo de próstata, son aquellos factores presentes que hacen que el hombre aumente el riesgo de adolecer la enfermedad. Según los estudios que se han conducido, la edad del hombre es el factor más importante relacionado con el desarrollo del cáncer de próstata. El cáncer de próstata raras veces se va a presentar antes de los 40 años, pero después, ¿verdad?, de los 50 años aumenta rápidamente el riesgo de adolecer cáncer de próstata. Entonces estamos hablando de que el principal factor de riesgo para adolecer cáncer de próstata es la edad en la cual el hombre debe de iniciar su tamizaje
que es decir, las pruebas para detectar antes del inicio de los síntomas, es los 50 años de edad. Pero además de eso, hay otros factores de riesgo que estadísticamente se ha demostrado que tienen mayor riesgo. Uno de ellos es la raza. Cuando estamos comparando las incidencias de cáncer de próstata en las diferentes razas, los hombres de raza negra son los que tienen mayor riesgo de adolecer cáncer de próstata. Pero en aquellas poblaciones donde no tenemos o no tienen esa diversidad racial, el segundo factor de riesgo más importante es los antecedentes familiares. Si el padre o el hermano de un hombre padecen cáncer de próstata, esto hace que duplique el riesgo de que un hombre padezca de la enfermedad. Entonces estamos hablando de los riesgos más importantes, la edad del hombre arriba de los 50 años, si es de raza negra, y los antecedentes familiares, si un padre o un hermano ha padecido de cáncer de próstata. La prostatitis y la hipertrofia prostática benigna son dos padecimientos que bien frecuentes en el hombre. ¿Tienen relación con el desarrollo de un cáncer de próstata? La mayoría de los padecimientos prostáticos, tal como usted lo menciona, el caso de la prostatitis, que indica, tal como su palabra lo dice, inflamación de la próstata, o la hipertrofia prostática benigna, denominada también por los médicos hiperplasia prostática benigna, y se le agrega el término benigno para indicarnos que es un crecimiento que no tiene que ver con cáncer de próstata. Y son los trastornos más frecuentes que adolecen la próstata. Entonces, si de un hombre inicia síntomas relacionados con la próstata, lo más probable es que no tenga cáncer. Lo más probable es que se trate de una de estas patologías benignas. Pero hasta la fecha no hay evidencia de que la prostatitis o la hiperplasia benigna de la próstata causen cáncer. Lo que sí puede ser posible es que se puedan ver asociados la presencia de inflamación, que es la prostatitis, o la hiperplasia en el desarrollo también de un cáncer. Pero no hay, ¿verdad?, factores causales que porque tengan una inflamación o porque tenga hiperplasia va a desarrollar necesariamente cáncer. Algunas veces se dice que hasta es bueno que se presenten este tipo de problemas, la prostatitis y la hipertrofia prostática, porque hacen que el paciente consulte y es una buena oportunidad como para detectar un cáncer temprano, sí, ¿verdad? Porque recordemos que en la charla que tuvimos anteriormente, dijimos que la próstata, por su situación anatómica, está alrededor de una porción de la uretra. Por lo tanto, cualquier aumento del tamaño, ya sea benigno o maligno en la próstata, va a dar los mismos síntomas urinarios a los que nos referimos de cáncer de próstata. ¿Cuál es el pronóstico de una persona que ya tiene su cáncer de próstata? Relativamente, la mayoría de los cánceres de próstata son cánceres que crecen lentamente, pero un porcentaje de ellos puede hacerlo rápidamente y lleva y conduce al hombre a la muerte. El pronóstico o la supervivencia de aquellos pacientes que ya tienen cáncer de próstata se relaciona con varios factores, entre los cuales, quizás los más importantes, uno es la extensión del tumor. Es decir, si el tumor se encuentra solo localizado en la glándula prostática, entonces tiene un mejor pronóstico que cuando el cáncer ya se ha extendido hacia los órganos vecinos, y todavía tiene mucho menor pronóstico cuando el cáncer ya se encuentra en una enfermedad sistémica. Otro de los factores que indican el pronóstico es el grado histológico del tumor. Cuando nos estamos refiriendo a eso, estamos hablando de las características propias del tumor. Un tumor bien diferenciado es un tumor que tiene, en teoría, un mejor pronóstico que un tumor pobremente diferenciado. Además de esa, la edad, el estado de salud del hombre, así como también las concentraciones del antígeno prostático específico que son directamente proporcionales con la extensión de la enfermedad. Es decir, a mayor aumento de los niveles de antígeno prostático específico, nos está indicando un grado de extensión mayor de la enfermedad. Por lo tanto, se correlaciona con un peor pronóstico. Hemos recibido una información amplia sobre lo que es el cáncer de próstata,
Pero antes de terminar el programa, yo quisiera pedirle a la doctora que nos diera un consejo final para la audiencia. ¿Cómo no? El consejo de parte de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer es más que todo que usted se haga una pregunta. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? Cuando nosotros analizamos lo que hemos platicado más lo que está presente en la literatura, debemos reconocer que no conocemos la causa exacta que produce el cáncer de próstata. Por lo tanto, la mayoría de los cánceres de próstata no los vamos a poder prevenir, es decir, evitar que ocurran. Y aquellos factores de riesgo que mencionamos que tienen mayor peso para que se produzca el cáncer, como es la edad y los antecedentes familiares, tampoco los podemos modificar. Pero sin embargo, hay pequeñas cosas, cambios en los estilos de vida que pueden ayudar al hombre a disminuir su riesgo de cáncer de próstata. ¿Cuáles son esos? Relacionados con la alimentación y con la actividad física. Y esos son los consejos de esta tarde. Uno es que coma al menos 2,5 tazas de una gran variedad de frutas y verduras cada día, porque las frutas y verduras contienen factores protectores no solo para el cáncer de próstata, sino también para otro tipo de cáncer. Además de ese, manténgase físicamente activo y mantenga un peso saludable. Con estas 3, ¿verdad?, acciones que usted puede realizar, puede disminuir, ¿verdad?, aquellos factores que le pueden causar cáncer de próstata. Pero el más importante consejo, consulte a su médico antes del inicio de los síntomas. Recuerde, el cáncer también se puede prevenir. Recibir el diagnóstico de cáncer causa un choque tremendo en la vida de la persona. Sin embargo, queremos traer esperanza a tu vida. En la palabra de Dios se nos narra la historia de un hombre llamado Jairo, que tenía una única hija de 12 años. Y esta hija estaba muy enferma. La palabra dice que estaba muriendo, agonizando. Y Jairo fue a Jesús, se postró delante de él y le suplicó que fuera a su casa. Iban ya para la casa de Jairo cuando viene un criado de Jairo a decirle: no molestes a Jesús porque la niña ha muerto. Cuando Jesús escucha lo que le dicen a Jairo, le dice a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Jairo le creyó a Jesús. En primer lugar, le creyó cuando lo buscó, cuando la niña estaba agonizando. Y ahora que Jesús le dice: no temas, Jairo se queda con Jesús y le cree, le toma la palabra. Jairo le creyó a Jesús, obedeció a Jesús, se quedó con Jesús. Pudo haber salido corriendo, desanimado, a consolar probablemente a su esposa o a los demás familiares, pero le creyó y obedeció a Jesús y se quedó con él. Jesús iba con él e iba a terminar de llegar a casa. Jairo creyó, obedeció y actuó en fe. Se quedó con Jesús porque se quedó ante la expectativa de un milagro y se mantuvo así hasta el final. La palabra de Dios dice que cuando llegaron a casa, Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: muchacha, levántate. Y el espíritu volvió a la niña. La niña se levantó y Jesús ordenó que le diesen de comer. Jairo le creyó a Jesús, Jairo obedeció a Jesús y Jairo se mantuvo actuando en fe. ¿Qué harás tú con tu problema? Jairo acudió a Jesús y recibió un milagro. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, creo que eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y eres todopoderoso para hacer el milagro que necesito. Te entrego mi vida. Amén.